Stranger Things, cosas extrañas. No es que de repente todo el mundo se haya vuelto hater de la serie, el problema es que viendo lo que Stranger Things ya fue capaz de hacer, esta temporada final se queda corta. Y ojo, no soy hater, Stranger Things es una de mis series favoritas y sin exagerar de lo mejor que tuvimos en esta década. Ya es cultura pop, ya dejó huella y eso no se discute. Y como fan me duele admitirlo, pero esta temporada no se siente icónica. Y para hacer el cierre de una de las series más importantes de Netflix, eso es un problema enorme y desde ese punto nace esta crítica, porque el problema no es solo la historia, sino cómo se manejaron las decisiones, los conflictos y varios personajes clave en esta temporada. Así que a continuación les voy a compartir qué cosas no me gustaron de esta temporada y también las que sí tengo que reconocerles. Algo que me desconcertó fue cómo iniciaron la temporada. Si bien dejan claro desde el principio que la quinta temporada ocurre un año y medio después, los últimos 30 minutos del episodio final de la cuarta temporada dejaron tramas que yo daba por hecho que iban a tener cierre o continuidad directa. Me refiero a las grietas que se abren por todo Hawkins, esas nubes negras con relámpagos rojos que nos hicieron creer que el Upside Down ya se estaba fusionando con el pueblo y que ahí iba a estar la trama principal de la quinta temporada. Todo apuntaba a eso, pero no. Después desechan todo eso casi sin importancia y lo justifican únicamente con presencia militar, cuarentena y una barrera de metal tapando las grietas. Sinceramente se me hace bastante pobre la manera en la que se deshicieron de una trama que pintaba para ser clave. Pero si algo me desconcertó todavía más que eso fueron algunos personajes. A ver, se entiende que cuando tienes una serie con demasiados protagonistas es casi imposible darles el mismo peso a todos sin que alguien quede tirado. Y para mí ese es Jonathan, el personaje más descuidado de toda la serie. En las primeras temporadas Jonathan tenía identidad, era el hermano mayor protector, el chico raro pero sensible, alguien que realmente estaba ahí para Will. La relación entre ellos se sentía genuina, incluso nos dieron una de las canciones más icónicas de la serie, presentada justamente en una escena íntima donde Jonathan se la enseña a Will. Pero a partir de la temporada 3 esa relación la empiezan a borrar lentamente y todo para enfocarlo en su relación con Nancy. El problema es que lo único que nos muestran de Jonathan y Nancy son peleas. En la tercera temporada discuten porque Jonathan pierde el trabajo por culpa de Nancy, que quiere meterse más en el periodismo pero en su trabajo no la toman en serio. Y ok, el conflicto es válido, pero de ahí en adelante es siempre lo mismo. En la cuarta temporada ya es directamente triste, reducen a Jonathan a un fumón inútil, perdido, que encima no está para Will cuando es la temporada donde peor la pasa emocionalmente. ¿Y cuál es la razón de que Jonathan esté así? Otra vez Nancy, porque ahora está en un dilema, no quiere ir a la universidad con ella porque no es su sueño, pero tampoco quiere romperle el corazón y si se va con Nancy se aleja de su mamá y de Will, cosa que tampoco quiere. Y realmente pensé que en la quinta temporada capaz por fin le daban un desarrollo y nos regresaban el Jonathan hermano, el Jonathan con decisiones propias, pero no, otra vez Nancy. Ahora está molesto porque cree que entre ella y Steve hay algo y nuevamente más peleas. Y ahí es donde entiendo por qué mucha gente ve más futuro a Nancy con Steve, no porque Jonathan sea un mal personaje en esencia, sino porque la serie se encargó de mostrarnos una y otra vez que Jonathan y Nancy no van por el mismo camino. Discuten, no hablan las cosas, no comparten proyectos de vida y aún así ahora nos quieren vender que Jonathan quiere pedirle matrimonio, cosa que se me hace muy forzada. Y en Twitter muchos decían que Jonathan debió morir salvando a Nancy y suena extremo, pero capaz si tiene sentido. Habría sido la única forma de cerrar su arco con peso, de darle significado a su relación y de que el personaje no termine diluido en la nada. Lo mismo me pasa con Hopper y capaz esto ya es más cosa mía, pero siento que otra vez nos están sirviendo la misma trama recalentada. Hopper sobreprotegiendo a Eleven e Eleven interpretándolo como que él no confía en ella. Y lo que me hace ruido es que ese conflicto ya estaba cerrado. En la tercera temporada la carta de Hopper justamente servía para eso, para mostrar que él entendía que tenía que dejarla crecer, equivocarse y tomar sus propias decisiones. Después viene la cuarta temporada donde Eleven cree durante meses que Hopper murió y todo ese sufrimiento debería haber servido para algo. Uno pensaría que ese reencuentro los iba a unir más, que iban a salir de ahí con otra dinámica más madura y con más confianza mutua, y se me hace raro porque narrativamente tenía mucho más sentido que en esta temporada los mostraran haciendo equipo.
no repitiendo el mismo conflicto emocional de temporadas pasadas. No digo que no haya tensión, pero sí una evolución. También quiero hablar de Dustin, porque vi a muchos diciendo que en esta temporada lo arruinaron y lo volvieron odioso, y personalmente no estoy tan de acuerdo. Dustin es de mis personajes favoritos, es el que más aporta al grupo y el que mejor se lleva con todos. Por eso no me molestó que esta temporada nos mostraran a un Dustin distinto al de siempre. Lo saca del molde del niño simpático que tira chistes y explica cosas científicas, y este cambio de personalidad le agrega complejidad y evita que quede como un personaje plano. Además, la agresividad de Dustin tiene sentido, perdió a Eddie y encima ve cómo lo difaman incluso después de muerto, y mostrar el duelo no debería limitarse a ver a un personaje llorando en una esquina con música triste de fondo. Hay gente que vive el duelo con bronca, siendo agresiva con todo el mundo, y Dustin entra perfecto ahí. Ahora bien, ese cambio de personalidad duró demasiado. La idea estaba bien, pero la estiraron 7 capítulos de los 8. Esa actitud le debió haber durado como mucho 4 capítulos, y esperaron demasiado para explicar claramente que ese humor venía por Eddie y por el miedo de perder también a Steve. Y quiero hacerle una mención especial a Mike, porque también se debe reconocer lo que está bien hecho, y me encantó que nos devolvieran a este Mike líder, el que motiva, el que cuida y el que realmente ayuda a sus amigos. Después de la personalidad tan insoportable que le dieron en la 4ª temporada, donde fue muy mala onda con Will, algo que jamás haría Mike, gaslightear a un amigo o minimizar lo que le pasa, no va con su personaje. En esta 5ª temporada lo recompensan devolviéndonos al Mike que tanto queremos. Encima me gustó mucho que recuperaran su amistad con Will, volviendo a sentirse como mejores amigos. Y ya que estamos hablando de Will, me encantó la relación que tuvo con Robin esta temporada. Fue clave para que él pudiera salir del closet, y no solo en ese aspecto, también le dio seguridad en otras cosas, y eso está bien logrado. Y a ver, ya que estamos hablando de Robin, su relación con Vicky no termino de entenderla. No sé si solo fue un recurso del guión para introducir la trama sobre la orientación de Will, o si simplemente al final no supieron qué hacer con esa relación. Y a ver, no tengo ni idea, pero tengo que decir que su desarrollo fue muy pobre y no llegó a nada. Ahora quiero tocar 2 temas que a nivel personal tenía muchas ganas de comentar, y me refiero a Max y Holly y a Will. Personalmente no soy fan de los momentos emotivos, esas escenas donde los personajes se quedan mirándose, se tiran discursos eternos sobre amor, amistad y esperanza. No sé si es porque me resultan cursis o porque muchas veces están metidas en situaciones que no las necesitan. Ojo, no digo que todas estén mal, hay series que saben hacerlo bien. Annie with an E, por ejemplo, es la única serie que me ha hecho llorar, serie hermosa, ahí no me hago el frío y calculador. Pero con Max y Holly el asunto es otro. La escena donde Max le suelta el discurso me parece, primero, exageradamente larga. Hermano, se te está cerrando el portal y te pones a grabar un podcast motivacional. Y segundo, lo más grave, esa escena rompe por completo las reglas que la misma serie construyó para vencer a Vecna. En la temporada 4 se nos explica clarísimo cómo funciona el trance de Vecna. Nancy y Robin van a visitar a Victor Krill al psiquiátrico. El psiquiatra les menciona que la música ayuda a los pacientes a mantenerse funcionales, y después Victor remata diciendo que se salvó del trance porque escuchó Dream a Little Dream of Me, y de ahí sale una de las escenas más icónicas de la serie y de la cultura pop reciente, Max escapando con Kate Bush de fondo. Pero llegamos a la temporada 5 y Max básicamente manda todo eso a la mierda. Le dice a Holly que la música nunca fue lo que la salvó, sino Lucas y las personas importantes en su vida, y acto seguido, en cuestión de segundos, Holly abre el portal sin música, sin canción especial, sin nada. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A Max o a Victor Krill? Porque además, capítulos antes, Max le cuenta a Holly que casi logra escapar cuando Lucas le puso a Kate Bush en el hospital, pero el reproductor se quedó sin batería y el portal se cerró. O sea, la música sí estaba funcionando. Entonces, ¿la música te salva del trance o no? Porque si no es necesaria, ¿por qué Max no pensó simplemente en
Lucas y en los chicos desde el principio y listo, para que toda la explicación, todo el episodio, todas las reglas y después se pueden romper con un discurso emotivo. Y ojo, tampoco soy un agrio que odia cualquier momento emotivo, no tengo problema con que la serie se tome su tiempo para eso. El tema es que honestamente me pareció muy al pedo, lo sentí innecesario y forzado, sobre todo porque en ese mismo episodio ya nos habían dado un momento emocional mucho mejor construido y con verdadero peso narrativo. La escena de Dustin con Steve, cuando Dustin le dice que se comportó como un idiota con él por miedo a perderlo. Además, la escena viene cargada porque minutos antes Dustin le había dado tremenda golpiza a Steve, bueno, entre comillas. Ya tenías un momento emotivo fuerte, meter otro encima rompiendo las reglas del universo que tú mismo construiste, no suma, al contrario, diluye. Ahora voy a tocar el tema polémico. Will es gay. No sé si mi opinión es impopular, pero no me molestó ni me pareció innecesario. Tampoco lo sentí forzado. La orientación de Will se construyó desde el inicio, no apareció de la nada. Siempre lo mostraron como un chico distinto. Su padre Lonnie era abusivo y homofóbico. Lo veía como débil o raro y trataba de imponerle una masculinidad rígida. En la escuela todos sufrían bullying, pero Will lo atacaban específicamente con insultos homofóbicos. Y en la tercera temporada es el único del grupo que no muestra interés por las chicas, y hasta Mike se lo echa en cara con ese comentario de no es mi culpa que no te gusten las chicas. En la cuarta temporada eso sigue, una chica le roza el pie de forma coqueta en clase y Will se incomoda al instante. Podría parecer solo un momento de timidez, pero al verla con este contexto se vuelve evidente que no era simple incomodidad, y encima para el proyecto escolar elige como héroe a Alan Turing, un genio clave para ganar la Segunda Guerra Mundial, creador de la computadora moderna y que era gay. Y creo que el problema no fue la orientación de Will, sino cómo lo sacan del closet. Ahí no hay mucho que defender, da bastante cringe. Otra vez caen en lo mismo que con Max y Holly, forzar un momento emotivo que no fluye y termina siendo incómodo. Para mí esto deja clarísimo lo flojo que estuvo el guión en esta temporada, y si la escena ya es difícil de ver en su idioma original, el doblaje en español la empeora. Con todo respeto a los fans del doblaje, pero la voz de Will en español es muy mala. El actor de voz ahí falla fuerte, sobre todo cuando llora. Suena falso y te saca completamente de la escena con esa mala actuación. O no sé, capaz si es cosa mía porque no soy tan fan del doblaje de películas y de los actores de voz. Lo admito, a veces soy medio fastidioso en eso. La serie también viene con muchas conveniencias de guión. El Upside Down de pronto es menos peligroso, casualmente sin murciélagos ni amenazas reales, para que puedan caminar tranquilos cuando la trama lo necesita. Y para rematar, de repente a todos los protagonistas se les ocurre un plan y oh sorpresa, el plan funciona perfecto. En ese punto ya no siento que estoy viendo Stranger Things, siento que estoy viendo La Casa de Papel. Algo que me causó gracia fue cuando Will entra en coma y a todos les importa un carajo, porque el guión ya decidió que lo va a despertar al rato, así que no hay urgencia ni peso emocional real. Y encima tenemos demasiadas amenazas al mismo tiempo: Henry, la doctora Connor queriendo la sangre de Eleven para darle poderes a más niños, los militares, y al final un agujero de gusano que si lo destruyen desaparece el espacio-tiempo. Y a ver, meter muchos villanos casi siempre es mala idea, pero en una temporada final es directamente un error grave. Cada antagonista necesita tiempo para construirse, para que se entienda qué quiere y por qué es una amenaza, y cuando metes demasiados, ninguno termina de desarrollarse bien y todos se sienten débiles o descartables. Además, la tensión se diluye, en lugar de un conflicto claro y potente, tienes varios peligros compitiendo entre sí, sin jerarquía ni foco. El espectador no sabe a qué prestarle atención ni qué es realmente importante, y en una temporada final eso es peor, porque el cierre debería concentrarse en resolver lo que la serie viene construyendo desde el inicio, no en abrir frentes nuevos. Vecna venía siendo el gran antagonista desde la temporada 4 con un plan bastante concreto. Quiere fusionar el Upside Down con la realidad y rehacer el mundo a su manera, basándose en su odio por los humanos y su propio trauma profundo. Eso debía ser el conflicto final de la serie, pero en esta temporada lo diluyen con amenazas menores, tramas paralelas que no aportan y una motivación que al final es demasiado genérica. Al final se siente como si hubieran cambiado de villano sin explicar bien el porqué de sus acciones, más allá de un
deseo abstracto de poder o destrucción. La temporada final debería haber sido sobre Vecna, mostrar más sus orígenes y explicar un poco más su relación con los adultos. En lugar de eso, meten de todo menos lo que realmente importaba, y eso hace que su arco pierda impacto.